cuando hablamos de comunicación... Empezaste serio. Empecé serio. Cuando hablamos de comunicación, hay como una idea o un concepto que desde mi perspectiva profesionalmente transformó todo mi entendimiento sobre cómo funciona la comunicación. Que es básicamente el ruido es lo constitutivo de la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio hacer que la comunicación ocurra entre dos individuos o entre un individuo y una masa o entre cualquier tipo de comunicación conlleva mucho trabajo, porque lo más probable es que esa comunicación no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Como lo hemos hablado muchas veces. Porque el sentido, porque el entendimiento, vamos a poner la palabra entendimiento, no ocurre adentro de la persona que emite. Si yo quiero transmitir, te estoy contando una idea que conoces, pero es para entrar al tema que vamos a tratar hoy. Si yo te transmito una idea, de mi cabeza sale una idea que te dice, por ejemplo, no sé, leí un libro sobre tal cosa y me gustó. Una idea como muy simple. Esa idea, cuando viaja y llega a otra cabeza, el proceso de entendimiento no tiene que ver con lo que yo dije, tiene que ver con lo que ocurre en el proceso que se hace adentro de la persona que escucha. Claro. Digamos, como que las personas somos entidades biológicas autónomas y cerradas. Entonces, lo que te entra es un sonido, pero el proceso interpretativo para decodificar ese sonido lo haces adentro de la persona. Entonces, lo más probable es que el proceso interpretativo de B no tenga que ver exactamente con lo que emitió A. Por eso, esa técnica tan conocida que es el chequeo de comprensión, que es preguntarle qué entendiste lo que te acabo de decir, exterioriza o visibiliza el sentido que la otra persona hace. Bueno, toda esta larguísima introducción es para decirte que cuando, esto es hablando de comunicación humana, cuando hablamos del tema sesgos, que es el tema de hoy, ¿me prestás el libro? El bodoque. Sí, es que tengo una marca. No sé si decirle favor, clásico o camino a clásicos, a pensar rápido, pensar despacio, de Kahneman. Lo pongo ahí para que no te se salga la marca. Que en gran parte habla, es un libro muy interesante que en gran parte toca el tema sesgos. Lo que me pasa con los sesgos es que ya sé que el cerebro... Está sesgado con los sesgos. No, que el cerebro no puede captar la realidad tal como esta es. Claro. Sino que nosotros como entidades biológicas somos bastante malos para percibir con fidelidad lo que está ocurriendo las ocurrencias efectivas del entorno. Un poco lo que Kahneman dice. Daniel Kahneman, para ya entrar en tema directo, es un psicólogo. A mí me sorprendió esto porque él recibió el premio Nobel de Economía. Dije, bueno, será economista. No, él es de formación psicólogo, pero lo que hace es investigar o profundizar en cómo decidimos. O la calidad, ¿no?, de los procesos que nos llevan a tomar decisiones. Y se mete en un tema que lo conecta, o en parte de sus conclusiones son pesimistas, ¿no?, respecto de lo que podemos esperar. ¿Por qué son pesimistas? Y porque cuando empieza a profundizar, dice, las personas, todos en general, creemos que tomamos decisiones como fundadas respecto a las cosas y no ocurre así. Pero se mete con ejemplos, ¿no? Por ejemplo, para introducirnos en esta imagen que tenemos acá atrás, a mí me quedó en la espalda, si yo te pregunto, es muy conocida, se llama la ilusión de Müller, no sé cuánto, Müller-Lyer o algo así. Estas dos líneas que terminan una en una flecha hacia el interior y en otra en una flecha en sentido contrario, cuando las ves, cuando las mirás, la ocurrencia tuya en el acto de ver, decís, una es más larga que la otra. Claro, los sentidos perciben eso. Te invito a que la mires, como, de hecho voy a hacer el movimiento. Es más larga la de abajo, ¿no? La línea B es más larga que la línea A. Bueno. Sí. Ahora, los sentidos te cuentan eso. Vos mirás y decís, es más larga, no tengo ninguna duda. Pero traes un elemento, una regla, por ejemplo. Las medís, ¿no?, y obtenés la misma medida, supongamos 18 centímetros. Medís las dos, son iguales, ¿no? Un poco la conclusión que saca Kahneman, y es como lo que cruza todo el libro, es: ves una cosa, pero sabes otra. Es decir, ves que son iguales, para ponerlo como en una paradoja que tanto nos gustan, pero ves que son diferentes, pero sabes que son iguales. Claro, incluso como ahora. El colmo de la paradoja. Incluso ahora que sé que son iguales, porque además lo medimos, veo que son diferentes. Dejás la regla de lado, volvés a mirar, ¿no? Es la evidencia, cierto tipo de evidencia o de información disponible,
te dice que efectivamente son diferentes. Me volvés a medir y efectivamente son. Entonces, ves una cosa, pero sabes otra. Esta expresión de ver algo Qué interesante. y como saber otra cosa, que está conectada mucho con, por ejemplo, con procedimientos, con normativas, etcétera, es hasta qué punto es necesario no hacerle caso a la evidencia no disponible o cierta evidencia disponible respecto de lo que te conviene hacer. Despliega en el libro es muy extenso, tiene como 600 páginas, y despliega muchos ejemplos, ¿no? Pero déjame empezar por acá. Él dice que viven adentro mío y adentro tuyo y de todo ser humano dos seres. El sistema 1, le dice él, y el sistema 2, que son dos maneras de emitir juicios. Que le dan vida al libro, ¿no? El sistema 1. El sistema 1 es como rápido, intuitivo, rápido. emocional, tipo mira algo y enseguida relaciona, que funciona efectivamente en muchas circunstancias bien, ¿no? Que yo ves la cara a través de la expresión facial de alguien, te puedes dar cuenta si, no sé, te va a insultar porque está enojado, etc. Pero, por ejemplo, la operación 17x23, si yo te digo ahora 17x23, te tenés que poner a pensar, recordar las tablas, hacer la cuenta, te va a demandar más tiempo. El sistema 2 es un sistema que tiene que ver con la lógica, con la investigación, más con el criterio, es más lento, ¿no? Él dice, los dos tienen sus virtudes y sus defectos, ¿no? Los dos coexisten, el problema es cuando uno invade como el territorio del otro, ¿no? Algunos se desempeñan bien en ciertos contextos y el otro pensamiento se desempeña mejor en otros. El otro ejemplo tiene que ver con los silogismos de Aristóteles. Viste que Aristóteles creó todo un sistema, como que nos enseñó a pensar. Para pensar bien y no sacar conclusiones equivocadas hay que pensar así. Bueno, este silogismo, que es estos razonamientos como formales que planteaba Aristóteles, dice así: todas las rosas son flores. Algunas flores se marchitan pronto. Luego, algunas rosas se marchitan pronto. Bueno, saltemos a la conclusión. Una gran mayoría de estudiantes universitarios da por válido este silogismo. De hecho, esta es la conclusión de Kahneman, el argumento es imperfecto, puesto que es posible que no haya rosas entre las flores que se marchitan pronto, ¿no? Entonces, esto requiere frenar, requiere pensar, requiere como recurrir a una lógica que tiene que ver con gastar más tiempo, con autocontrolarse. Hay que frenar un poco, ¿no? Para pensar. Y después, como te decía, despliega varios tipos de sesgos, más o menos 20, ¿no? Y trata de ejemplificar cómo afectan la toma de decisiones. Uno que me causó mucha gracia, como el nombre se llama Wysiati. W-Y-S-I-A-T-I. No sé cómo será en inglés. Pero que es la sigla de todo lo que ves, ¿no? What you see is all there is. O sea, lo que vos ves dentro de tu cabeza y lo que estás viendo en tu entorno, hay un sesgo que te dice, esta es la información disponible y con esto voy a tomar una decisión, ¿no? Alguien diría, pero ¿a quién se le ocurre pensar eso? Mucha gente, lo hacemos todo el tiempo y hay una infinidad de cosas, de detalles, o sea, voy a partir, que operan. Que te el sesgo, para ver si lo estoy entendiendo bien, sí. El sesgo es que vas a tomar decisiones con lo que ves. Sí, exactamente. Tu cabeza va a funcionar así. A partir de lo que veo voy a tomar una decisión. Y bueno, considerás que es todo lo que todo lo que estás viendo es todo lo que hay. Ah, ese es el sesgo. Claro. Que todo lo que estás viendo es todo lo que hay y por eso voy a tomar una decisión. Y con ese material tomo una decisión, con lo cual la decisión en general, ¿no? Es de muy baja calidad porque la cantidad de información que va a afectar el hecho sobre el cual vas a estar diciendo es enorme. Excede en general a lo que vos seas capaz de ver. Y es muy difícil como tenerla en cuenta, ¿no? Ahora, eso aplica a todo. Eso. O sea, la cantidad de veces que tomás decisiones en base a la reducidísima información que tenés disponible y si encima el sesgo es lo que yo veo es la decisión, es lo que hay, por lo tanto voy a tomar esa decisión. Ahora, ¿cómo eso también, ese sesgo particular, disminuye con el seniority? A medida que vos tenés más experiencia en algo, te das cuenta que el mundo es más grande de lo que vos ves. Ya sabés por definición que hay más, que ese sesgo aplica con menor seniority y con más fuerza también. Sí, y además. ¿Dijiste lo que era un sesgo? Sí, el sesgo es el equivalente. No lo dije en realidad, pero cuando partimos de la idea de que es una ilusión óptica, es una ilusión cognitiva. Como es creer que que estás conociendo bien algo. Es como alimentar la ilusión de que estás conociendo o entendiendo algo o tomando una buena decisión fundamentada, cuando en realidad no. Ese sería un sesgo, sería como un desvío. Y ese es también un poco el eje del libro, que lo hemos presentado un poco desordenado, pero lo que estamos diciendo es
yo te traía el ejemplo de la comunicación y decía, che, la comunicación no funciona. Un poco lo que trae Kahneman en este pensar rápido, pensar lento, es el cerebro tampoco funciona. Sí, a veces sí, pero en líneas generales te presenta múltiples ilusiones. Sí, Y esas ilusiones cognitivas son los sesgos. son los egos. Y creemos, además dice, creemos ser el sistema 2. O sea, nos creemos racionales. Claro, encima pensamos que nosotros pensamos muy bien. Exactamente. Entonces medio que se dedica a... Por eso decía que es pesimista la conclusión, porque se dedica a decirte en todo el libro, como que te arrastra por el piso así, diciendo, no, mira, Pensamos mal. por toda esta cantidad de evidencia pensamos muy mal. Bueno, era un poco la conexión que yo trataba de hacer a duras penas cuando empezamos a decirte, mirá, la comunicación no funciona y el cerebro piensa a través de sesgos, uno atrás del otro. Total. Es como nuestra debilidad cognitiva es muy grande y eso me lleva, mientras vos ahora seguramente vas a traer más sesgos, Y varios más, sí. Que podemos a comentar. la definición de cultura. Nos lleva profesionalmente a un lugar en el que trabajamos nosotros y por eso yo soy como tan descreído del trabajo. No descreído, creo que tiene menor impacto el trabajo uno a uno, Ujú. porque los sesgos son muy difíciles de apagar en forma individual. En cambio, vos podés instalar sistemas robustos Claro. que traten de vencer la mayor cantidad de sesgos posibles. Entonces, si el sesgo genera determinadas ilusiones y vos metes un proceso donde requerir cierta información que un sesgo te puede decir ya la tengo, por ejemplo, este sesgo que mencionabas recién, te dice, no, yo con todo lo que veo, es toda la información que hay, ya lo tengo. Si vos metes un proceso duro que te hace ir a mirar información más allá de lo que entre por tus sentidos, bueno, ahí tenés como la cultura como sistema se impone a las debilidades que trae el individuo, con el famoso error humano que tiene la persona, que básicamente se repite tanto porque somos como animales de sesgo, que Kahneman lo explica también, ¿no? De hecho, él dice en algún momento, hacia el final del libro, creo que dentro de todo, por lo menos en el mundo organizacional, esto se puede trabajar un poco mejor, porque las organizaciones podrían como obligar, ¿no?, a las personas a que precisamente pasen por algún lugar que los obligue a controlar sus sesgos. a controlar sus sesgos, sobre todo conociendo todo esto. Por eso que, claro, tenés razón, el individuo es todo un tema, ¿no?, aparte, pero él dice las organizaciones lo han resuelto un poco mejor. De todas maneras, nosotros sabemos que también es difícil muchas veces de por supuesto. resolverlo, ¿no? A ver, otro sesgo que presenta Kahneman. Otro sesgo, hay algunos que son como muy técnicos, más de estadística, pero estos son quizá como los más generales. Este se llama sesgo de disponibilidad, ¿no? Y este sesgo te hace... En algún momento tenés una información disponible, suponte acabas de leer una noticia en un diario sobre que hubo un accidente aéreo con catastróficas consecuencias en algún lugar, y esa información, al tenerla tan disponible y varios medios se está refiriéndose al tema y qué sé yo, algunas personas cuando están en ese contexto dicen, bueno, voy a empezar a tomar el tren mejor, ¿no?, para trasladarme de tal lugar a tal lugar, porque tiene ese sesgo de disponibilidad. Pues porque están ocurriendo un montón de accidentes. Porque se le empapó el cerebro por esto, y eso, ¿no?, distorsiona y toma una decisión que desde el punto de vista de la gestión de riesgos estadística, ya se sabe y se afirma que es mucho más seguro viajar en avión, ¿no?, que por ejemplo en un auto o en un tren. Las estadísticas lo muestran. Sin embargo, la persona por ese sesgo toma una decisión. Me gusta mucho esta idea de que el sesgo es una ilusión cognitiva. ¿Lo dice exactamente así, Kahneman? Sí, lo dice así. Dice que es una ilusión cognitiva. Absolutamente. Y es una ilusión cognitiva que ocurre en el ser humano. Así como la fantasía de que cuando emitís el otro interpreta lo que vos dijiste. Aparte la ilusión, ¿viste? La palabra ilusión es como fuerte, ¿no? Es como, mirá, vas ahí para cualquier lado, ¿no? Efectivamente. Es como un autoengaño muy profundo, ¿no? Incluso, dice él, habiéndose desarrollado la teoría de la decisión bastante, ¿no? Y que ahí estas advertencias, él de hecho él recibió un premio Nobel por esta investigación, y aún así, dice, muchas veces les das a alguien las estadísticas que prueban algo y eso, dice, se guarda en un cajón, ¿no?, y no se usa para tomar decisiones. Bueno, pasa mucho con el elemento aprender de la experiencia, ¿no?, en las organizaciones, que está la posibilidad de aprender algo, o está el conocimiento disponible, pero sin embargo... Qué interesante que las personas pensemos que somos racionales. Claro, de hecho, parte de lo que dice Kahneman, estaba haciendo un poco de memoria, dice que somos muy malos con las estadísticas, Uh-huh. que intuitivamente las personas
tratamos mal las estadísticas. Creo que uno de los ejemplos que recuerdo es que él dice, cuando las personas decimos, en la mitad de las oportunidades ocurre algo, si ese pensamiento que nosotros consideramos que es aproximado, cuando después lo contrastás contra efectivamente la ocurrencia, lo que vos percibiste como la mitad, a lo mejor es el 15% o el 90%. Claro. Como que tenemos un muy mal manejo intuitivo de la estadística. Por eso si bien creemos que pensamos lento y en forma racional, en realidad somos como una bola de sesgos que andan sesgando todo para generar ilusiones cognitivas. Por eso te digo como que es muy débil el cerebro humano para percibir. Bueno, y en la gestión de riesgos, por eso necesitas barreras y sistemas fuertes y que no quede en la mano de individuos. ¿Por qué? Y porque los individuos tenemos como una máquina de procesar que funciona en forma muy débil. Si bien es una maravilla el cerebro humano, lo concreto es que en la experiencia empírica, si no es que esté, ¿cómo se llama? Cuando siendo redundante. Siendo redundante, gracias. El sistema siempre es mucho más fuerte que la percepción individual, porque básicamente percibimos en base a sesgos, que desde ahora en adelante le voy a decir, ¿cómo dijiste? Ilusiones cognitivas. Ilusiones cognitivas. Ahí va un iluso cognitivo, digamos. Es decir, nosotros. Claro. Falacia de la planificación. Ese es otro sesgo. Es otro sesgo. A ver. Cuando el sistema 1 toma en su exceso de... Somos como entusiastas para planificar. Poco realistas. Trabajamos un poquito en eso, ¿no? Qué importante es ser realismo y pesimismo, como entremos un poco por ahí. ¿No? Vos, de alguna manera, cuando vas a planificar, las estadísticas te dicen que algunas cosas te van a salir mal, que algún recurso no va a estar, que te va a llegar tarde, que tenés hasta probabilidades sobre eso. Sin embargo, cuando asignás tiempos a un proyecto y muchos de esos recursos, nunca funciona, nunca ocurre finalmente como debiese haber ocurrido. Bueno, ese es el sesgo. Sí. Porque hay gente que tiene mano de hierro para planificar. Sí. Bueno, pero la mayoría no. Claro, es la gente que no se deja influenciar por ese sesgo. La mayoría dice, no, pero tengo que trasladar a esto de un punto A a un punto B, ¿no? Bueno, listo, ¿cuánto lleva esto? Primero que tomás información parcial. Y media hora. Pero hay un montón de información asociada, no solo información, de cosas que tienen que ocurrir para que esto que tenés que trasladar de punto A a un punto B se manifieste y ocurra, y simplemente no lo considerás. Con lo cual, no estás planificando en el fondo también. Por eso se llama sesgo de planificación. ¿Cuál es la planificación? Si no estás mirando... Es la ilusión cognitiva de que estás planificando. Y esto es muy conocido en el rubro de la construcción, ¿no? De la arquitectura, de los proyectos arquitectónicos, que en general, en cuanto a tiempo y dinero y costo, siempre dan como pésimo, ¿no? Claro. Salen el doble, llevan el doble de tiempo. O sea que estaba tratando de percibir como la sensación interna que he tenido siempre en relación al tema de los sesgos, que tampoco me gusta demasiado como temática para trabajar, primero porque son inevitables y después porque me parece mucho más potente trabajar en el sistema para evitar los sesgos. Por eso trabajás en la cultura para evitar al individuo, que es como... O por lo menos para salir de ahí, ¿no? De la cabeza. Claro, el individuo es como un poco fuerte, pero es como medio el residuo de la cultura, la opinión individual o la acción individual de última instancia. Como la que se sale de la campana de Gauss. Vos necesitas trabajar sobre los acuerdos colectivos. Y siempre el tema de los sesgos, que nunca lo estudié como con total profundidad, siempre lo vi como más superficialmente. Existe este y este. Y porque son temas que producen mucha angustia, porque es contactar con que efectivamente pensamos mal. El cerebro razona en forma pobre. Entonces, eso te produce como mucha angustia, porque es medio inevitable el sesgo. Realmente mejora poco con el tiempo. Vos tenés que aprender muchas cosas para derrotar, entre comillas, un sesgo. O sea, a partir de un proceso, de una elaboración, en base a la experiencia, que a veces te lleva años tener experiencia en alto, es que determinados sesgos o fantasías o ilusiones cognitivas se apagan. Ves, entre comillas, la realidad sobre un proceso. Sí, no, además, llevar algo de acá hasta acá lleva toda esta cantidad. Y te agregaría algo. Además, no solo que con no necesariamente con la experiencia dejan de ocurrir, pero sí tenés como cierto conocimiento que lo sacaste fuera de tu cabeza y lo pusiste, no sé, en un tipo de proceso o en un procedimiento, porque sabés que tus sesgos de todas maneras van a estar ahí.
¿no? Eso como también es bastante fuerte. Lo dice por ahí. Mirá, van a estar como siempre, como en ese sentido, como parecido al riesgo. Siempre dispuesto a actuar, el sesgo. No es que te sacás los sesgos de la cabeza. Podrá ser un poco mejor y menos ingenuo en muchas cosas, pero la idea de que algo esté por fuera, que la norma o que el sistema Sí, sea quien los te imponga. sentidos, vos no vas a torcer la forma en que los sentidos perciben el mundo. Y este sistema 1 y sistema 2 seguirán estando, seguirán interactuando, ¿no? Pero bueno, entonces esa es el sesgo o la falacia de la planificación. Necesidad, esto es como una necesidad del sistema 1. Tenemos como una necesidad como de coherencia y de certeza. Conectamos, si una historia es coherente, como está bien narrada, una historia de algo, tendemos a pensar que es cierta o que va a funcionar, ¿no? Cuando vemos que las piezas se encajan, es más, si nos falta una pieza a veces en un razonamiento y encontramos algo que encaja, sin mayor investigación decimos, debe ser así. ¿Cómo se llama el sesgo? Ese se llama la necesidad de coherencia y certeza. Es una necesidad psicológica. Entonces medio forzamos. Es una ilusión cognitiva, ¿no? Forzamos lo que tenemos, los elementos que tenemos, ¿para qué? Y para sentirnos que tenemos cierta certeza y que lo que pensamos o vamos a decir o hacer es coherente, ¿no? Y trata un caso que es... Yo me reía porque, claro, nosotros tratamos el libro acá en Brainstorming como el libro Empresas que Perduran. Es un trabajo tan famoso el que hizo Jim Collins, donde, investigando empresas, dice, mira, para ser una empresa que te vaya muy bien y destaques del resto, tenés que hacer estas 10 cosas, más o menos. Porque encima te tiran toneladas de datos y Kahneman cita ese ejemplo como un ejemplo que en realidad lo que dice, mira, las correlaciones estadísticas no necesariamente implican una causalidad. Cuestiona que sea el descubrimiento de Collins que cause que si vos seguís eso... Lo pone en un terreno filosófico al descubrimiento de Collins. Entonces, y él dice, ¿por qué el libro le fue tan bien? Y le fue tan bien porque por esta necesidad que tienen las personas. Cuando alguien lee eso dice, che, buenísimo, leamos esto, que es coherente, y le da como ese halo de validez, ¿no? Y el libro, de hecho, fue un bestseller mundial. No, y también a favor de Collins y en contra de Kahneman. Quiero decir me gusta que me defiendas un poco. Claro. No, que a veces alguien puede sacar o traerte una conclusión que tiene un dejo fuerte de arbitrariedad, pero que no deja de ser un proceso de pensamiento valioso. No, eso absolutamente. Claro. Mirá, yo después de investigar todas estas empresas saco algunas conclusiones que no son verdades talladas en piedra e inamovibles. Simplemente son, probablemente, si haces alguna de estas cosas, obtengas alguno de estos resultados. Esos procesos son muy valiosos. Lo que pasa que hacer de eso ciencia dura es imposible. Muchas veces... Sí, es verdad. Y muchas veces son más responsables de eso los agentes de marketing o literarios que los investigadores. Que los propios investigadores que conocen las limitaciones que tienen, digamos, ¿no? Pero claro, es tan abrumadora la cantidad de información correlacionada con datos que el sesgo de la necesidad de coherencia que induce validez dice, che, esto tiene que ser así, tenemos los datos. Claro, puede haber cierta deshonestidad en quien presenta que además se refuerza con nuestro sesgo ¿cómo se llamaba otra vez? Necesidad de coherencia y qué interesante, certeza. O sea, nuestro cerebro quiere coherencia y certeza. Necesito Entonces, si encontrar vos certeza. me contás una historia que cierre, quiero creerla. Muy bueno. Por eso acá es donde entendés por qué un psicólogo descubre todas estas cosas, ¿no? Porque él, si bien tuvo un premio Nobel de Economía por la teoría racional de la toma de decisiones, claro, es un tipo que se metió en esta circunvalación interna y dice, che, mirá que las personas necesitamos, porque eso es una necesidad psicológica, la certeza. Y eso induce, ¿no?, este sesgo. Otra Qué cosa. Interesante. También, viste, lo llevo un poquito pequeñísimo paréntesis. Sí. Esa necesidad de certezas y de cosa completa que te dé como coherencia interna, es como buscar afuera cierta coherencia externa que te querés meter adentro tuyo para tener cierta tranquilidad, digamos. Hace que fuerces también cosas que ves. Entonces, pensá en términos de gestión de riesgos. Como no te ocurrieron accidentes, como llevamos 1000 días sin accidentes, nosotros debemos tener un sistema sólido. Tenemos la evidencia. Sí. Exacto. Entonces, claro, el día que ocurre el evento y abrís los ojos, tenés un despertar a todo lo que se hizo mal, todas las señales que tenías por todos lados de que las barreras estaban caídas. Bueno, esos son los sistemas, ¿no? Barreras físicas que se transforman en evidencia para que los sesgos no
no actúen, digamos. Qué terrible eso para el falso feedback, ¿no? Porque claro, es medio lo que acabas de decir. Toda esa evidencia interpretada bajo el sesgo de la necesidad de certeza, decís, bueno, listo, está todo Fue bien. todo falso feedback. Claro. O sea, se cayó una barrera, no pasó nada, percibiste que sí, eso se caía. Y además, con lo que viste, como era el primero de los 3 sesgos que trajiste, que lo que veo tiendo a pensar que es la evidencia completa. Claro. Entonces, en ese sentido, qué interesante cómo la gestión de riesgos tiene que pelear contra los sesgos para fortalecer los sistemas. Y de hecho, esa es la historia de la gestión de riesgos de los últimos 20 años, te diría, donde se terminó de imponer la idea del sistema sobre el individuo. El famoso tránsito de las culturas patológicas hacia las generativas. Ahora, después te voy a hacer un comentario sobre cultura e individuo, pero antes te menciono otro sesgo. Dale. Este se llama, que tiene que ver con las estadísticas, regresión a la media. Y él lo explica con un ejemplo. Estaba dando un curso a unos pilotos en Israel, Kahneman, sobre toma de decisiones y en algún momento del curso les dice a los oyentes que él había descubierto o había comprobado que felicitar o reconocer a las personas era mejor, ¿no? Para que aprendan, que corregir sus errores o castigarlas, tema que hemos profundizado mucho. Entonces se los cuenta así. No, pero extraordinaria la búsqueda esa. Sí. Y salta un instructor, un senior, un mañoso, y le dice, eso es mentira, ¿no? Y hablando del Wisciati, todo lo que yo veo es todo lo que es, él dice, ¿por qué le dice Kahneman? Dice, porque yo sé, me pasa, dice que cuando alguien hace un piloto hace una buena maniobra, yo lo felicito y no pasa nada, pero cuando alguien hace algo mal y yo lo reto, mejora. Entonces es mentira. Él, basado en su propia experiencia, decía eso. Yo, en mi Wisciati, digo, mirá, acá tengo la evidencia, está la conclusión, soy racional. Mi sistema 2 está al mando. Tomé una buena decisión. Y él dice, el ejemplo que da Kahneman, dice, la ocurrencia de la regresión a la media, la voy a explicar con lo poco que sé de estadística. Hay una ocurrencia, cuando algo se repite con suficiente frecuencia, tiende a tener un promedio de mejora, un promedio de desempeño, ¿no? Entonces vas a ser alternativamente mejor o peor, independientemente de que los agentes hagan ciertas cosas ahí, que metan ciertas causas o no. O sea, desliga un poco esta ilusión de que las causas que vos ponés en movimiento, en este caso retar al piloto, produjo que mejore. Entonces dice, mirá, la próxima vez seguramente va a ser un poquito mejor, después baja otro poco, y eso como que está absolutamente... Y no tiene que ver con tu reto. No tiene nada que ver con eso. Entonces, si vos sacás la conclusión, que eso no tiene que ver con una regresión a la media, que es una ley estadística. Ahora, si vos sabés que hay una ley estadística, que es la regresión a la media, bueno, vas a tener que por lo menos entender mejor en qué medida tus causas aportan o relajarte más con el proceso. Es decir, mira, o generar procesos de aprendizaje diferentes o dejar de creer que porque retás a alguien, qué conectado está eso con el feedback en contextos apreciativos, ¿no? Lo hemos comentado muchas veces. Pero bueno, como... Aparte, qué obvio cuando cuenta el ejemplo, que el tipo le daba la certeza de que la teoría que él estaba, a la experiencia de Kahneman, este piloto la invalidaba, este instructor, la invalidaba de acuerdo a una ocurrencia de un caso personal en el que él vivió, poner que hayan sido 12, no importa, que retó a alguien y mejoró. Bueno, ese es un sesgo y por ende es una ilusión cognitiva. Sí, qué interesante. Me quedé pensando en la conexión con feedback apreciativo, donde básicamente, viste que el sesgo es creer que porque vos le das feedback a alguien, ese alguien cambia o mejora inmediatamente. Y los procesos de feedback tienen mucho esto de regresión a la media. La persona va a transitar un proceso de aprendizaje que excede a tu forma de darle feedback, a menos que diseñes un proceso duro diferente de tránsito, de incorporación de experiencia. Y ese sesgo de feedback es muy claro. Los líderes piensan que cuando le dicen algo a alguien, eso va a operar inmediatamente. Y viene el famoso, pero yo ya se lo dije. Digamos, ¿no? Y ahí volvemos a lo mismo. El nivel de debilidad que tiene el cerebro humano versus un sistema que de alguna manera deje de lado la experiencia individual y pase a tener reglas colectivas, ¿no? Te iba a decir que en relación a esto de la cultura, que si bien Kahneman se mete como en las circunvoluciones del cerebro, sale muchas veces de ahí en sus recomendaciones finales, ¿no? Y sale a través de
contextos, normas, reglamentaciones que se impongan a las personas, ¿no? De hecho, hace una investigación sobre la inversión bursátil. Viste que la inversión bursátil da mucha tela para cortar sobre la toma de decisiones, porque vos tomás decisiones sobre fondos y capitales de otros, ¿no? Y él dice, hicimos una investigación, no él, pero como un discípulo de él, investigó. Dice, mira, la persona que vende una acción es porque cree que le conviene en ese momento venderla, o sea que el precio de esa acción está mal en ese momento y debe desprenderse. Pero dice, del otro lado hay otro que compra. Entonces ese que le compra del otro lado cree lo contrario. Como lo plantea así. Dice, ¿y por qué? Bueno, investigamos por qué. Y cada quien basaba su decisión en un poco el análisis de cómo estaba consolidada esa compañía, qué futuro tenía. Una serie de indicadores que cada quien manejaba. Ahora dice que cuando investigan la línea larga del resultado de esas decisiones, ¿no? En general eran decisiones muy malas desde el punto de vista del resultado bursátil. Que ellos ni siquiera miraban. Y que estaban convencidos de que cuando tuvieron que tomar una decisión, tomaron una decisión racional respecto de la info que tenían, ¿no? Entonces, él dice, ¿cómo salís de ahí? Bueno, hay personas que han creado procesos decisorios en relación a lo bursátil que miran líneas más largas de casuística y de estadísticas. Claro. Y ahí saca del cerebro. ¿Por qué? Porque el sesgo va a estar siempre. Dice, la única manera de salir de ahí es tener algún tipo de procedimiento, alguna política frente al riesgo que sigas rutinariamente. Dice, tipo, es todo lo que podés hacer. Porque el sesgo va a estar ahí, porque te vas a volver a equivocar, excelente, porque las presiones van a volver a estar, etc. Entonces, por eso te decía, sale como para un lado como normativo, colectivo, siempre. Sistémico. Y no se queda solo quiero decir, su intención en el fondo no es resolver la desaparición de los sesgos. En el fondo dice, che, esto va a seguir ocurriendo. Este último sesgo se llama, está muy linkeado, toma el título de ahí, ilusión de aptitud inversora. Es malo cuando quiere. O sea, sí. Porque tipo analiza todo y dice, mirá, un desastre la inversión. Vos creíste que tomaste una decisión racional, pero si no, dice, en un momento dice provocativamente, daba lo mismo que si hubiesen ido a dar un paseo o se hubiesen duchado y no hacer nada respecto a sus inversiones, les hubiera ido mejor que el hecho de haberle creído a las ideas que se les presentaron en la mente. Es duro. Siento que voy a ser un poco irrespetuoso con los 60 años que estudió Kahneman sobre sesgos, pero se me vino la peregrina idea de que cualquier profesional muy competente en su campo podría crear sesgos de su propia disciplina. Claro. Una vez que entendés la lógica de la ilusión cognitiva. Que me parece igual que después de esta conversación le tengo como un poco más de cariño al tema sesgos, que como aborda tan de frente las limitaciones humanas para pensar, es que me dan ganas de dejar de trabajar e irme a la cultura. A pesar de que sé que con el individuo, sobre todo en los procesos de coaching, podés trabajar claramente los sesgos, dándole nuevas distinciones sobre cómo funcionan. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo le das nuevas distinciones a una operación de 10.000 personas? Claro. O de 5.000 personas. Claro. No, necesitas reglas, y ahí es donde la palabra cultura es mucho más potente que la palabra individuo. Último comentario de mi parte, antes de preguntarte si vale la pena o no leer Pensar rápido, pensar lento, que además tengo una respuesta también que voy a dar. Me hizo acordar a Blink, el libro de Gladwell, ¿Por qué sabemos lo que sabemos en 2 segundos? Que es básicamente desafía el pensamiento tradicional que hay sobre intuición, que es cómo, y te dice cómo funciona la intuición. Bueno, la intuición es de alguna manera una gran cantidad de información que vos has incorporado y que la has procesado muy rápido y que por eso te da la sensación de que funciona como intuición, y en el fondo no es intuición. Claro. Es un tipo de toma de decisiones. Claro. Que creo que lo podemos traer porque también los ejemplos son buenísimos. Está muy relacionado. Un comentario más breve, porque está conectado con gestión de riesgos. Al menos así lo entiendo, que es el siguiente. El sistema 2, que es el sistema lento deliberado, que es el sistema, si querés, más relacionado con lo procedimental, lo normativo, dice, cuando entra en situaciones de estrés, cuando la persona está como estresada, el sistema 2 se resiente y toma nuestro control, control de nuestra cabeza, el sistema 1, que es más impulsivo, más en contextos de alta peligrosidad, ¿no? Y
y trayendo el tema de las presiones organizacionales que muchas veces existen en el campo, hay que saber que cuando hay una presión excesiva... Encima vas a pensar peor todavía. Absolutamente peor. Y va a tomar el control y las decisiones que tomes en ese momento van a ser de muy baja calidad desde el punto de vista de la gestión de riesgos, ¿no? Entonces... Extraordinaria reflexión. Retomando una pregunta que nos hemos hecho mucho, que es, ¿vale la pena leer a Kahneman? ¿Puedo responder primero? A pesar de que lo presentaste vos. Es duro, ¿no? Por supuesto. Bueno, yo creo que vale la pena leerlo, a pesar de que tiene infatigables ejemplos. Yo lo leí picado el libro. Leí de qué se trataba, cómo presenta el tema. La verdad es que me acordaba poco y nada por este tema de que no me gusta. No vibro con el razonamiento de los sesgos. Claro. Es como una temática que me importa bastante poco. Pero sí creo que es un libro interesante, sobre todo para terminar de convencerte de que tenemos un cerebro que tiene una debilidad espantosa para el pensamiento cotidiano, digamos. Que después puedas tener ideas geniales o haya pensadores extraordinarios, es una cosa, pero que en el pensamiento cotidiano el cerebro es muy débil, nuestra forma de pensar, y en ese sentido el libro lo termina de explicar si haces todo ese proceso de razonamiento, ¿no? No me parece un libro extremadamente sencillo, pero sí me parece un autor interesante. No, Hay gente que se vuelve loca con Kahneman. Sencillo para nada. Yo diría, a mí lo que me gustó es, meterte en los ejemplos es muy engorroso, muchos son, ni siquiera los entiendo, de estadística, muy complejos, de matemática estadística. A mí lo que más satisfacción me dio de la lectura, que fue casi completa, es cómo sale del tema. Porque de alguna manera tiene que ver con nuestro abordaje. Sale del tema a través de lo normativo y lo colectivo, y en ese sentido da un paso o entiende cómo se soluciona el tema desde otra perspectiva, a pesar de que su propio expertise técnico, sus corolarios, tiene que ver con el trabajo del sesgo. Y es un libro dificultoso de leer. De todas maneras, a mí, en lo personal, para quien le interese que si conoces algo no sea una ilusión, digamos, sino que tenga cierto basamento, me parece que es una distinción al menos importante de tener presente. Y atractiva sesgo, cuando ¿no? la empezás a leer. Cuando Claro. te empezás a enfrentar al concepto de sesgo, es atractiva la distinción, pero bueno, insisto en que es como ligeramente angustiante a la vez la idea del sesgo. No es una idea que completa el mundo, para mí te lo deja muy incompleto, que es, bueno, los seres humanos pensamos mal, chao, y me voy así como todo dolorido. Vos traés... Y me gano un premio Nobel. Claro, me gano tal cual. Pero bueno, tiene mucho realismo. Otro tema que me parece entretenido es que tiene fans. Okay. ¿Tiene club de fans? Sí. Kahneman. Kahneman es como... No, tipo, hay mucha gente que dice, no sabía. Kahneman cambió la forma en la que concibo el mundo, que es verdad. La idea de los sesgos, si la entendés en profundidad, cambia un poco tu vínculo con lo que ves, porque decís, che, si al final soy un sesgo caminando y la comunicación no existe. En ese sentido, tiene ideas iluminadoras, pero bueno, estoy en esta tensión de, che, las ideas son buenísimas, no me quiero deprimir, me interesa la cultura, no me interesan los individuos como tales. O sea, como, ya hay como interés personal, digamos, claro. ¿no? Así que bueno. Bueno, y si no, pues escuchan este capítulo que los va a ayudar mucho, de Sí, todas maneras, a arrancó un acercarse poco al libro. desordenado. Arrancamos a los tumbos, pero finalmente. Lo hemos logrado. Gracias.